ya Dale, incluir dale. al doctor Carlos Díaz Rosillo. Lo tenemos ya en plataforma y le queremos dar la bienvenida al doctor Carlos Díaz Rosillo. Carlos Díaz es un consultor, asesor político reputado dentro de los Estados Unidos. Ha ejercido cargos de muchísima importancia como director, jefe de políticas públicas de la Casa Blanca, subsecretario de Defensa del gobierno de los Estados Unidos y ha sido vicedecano en la Universidad de Harvard, profesor, y hoy dirige uno de los centros reputados también de la Florida International University. Una persona que es un referente y que es importante conocer el criterio de él, y con el perdón del director voy a darle la bienvenida a Carlos. Carlos, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por tu presencia la mañana de hoy. Hola, un placer. Buenos días. Bueno, Carlos, hemos estado analizando a lo largo de esta hora eh, cuál es la situación real de la elección del día de hoy, y todos ya hablan de que los estados bisagra tienen un comportamiento decidor el día de hoy, pero hemos visto que hace un mes había un empate en estos 7 estados, había uno empatado, 3 para Kamala Harris, 3 para Donald Trump. Hace 2 semanas habían 6 a favor de Donald Trump, uno a favor de Kamala Harris, y hoy vemos que existe, unas encuestas dicen 5-2, otras dicen 4-3. Esos cambios que se están dando nos dirían que no estamos ante un evento cierto de saber el día de hoy quién será el presidente de los Estados Unidos, y si nos cuentas un poquito cómo es el sistema para que la gente lo entienda, que es muy diferente al nuestro, ¿no? Un abrazo, Carlos, bienvenido. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Como mencionas, aquí el sistema es un sistema único, ¿no? Que no existe en ninguna parte del mundo, que es el presidente se elige por el colegio electoral, no por el voto popular. El voto popular a nivel nacional en realidad no cuenta. Como todos saben, el presidente Trump ganó las elecciones del 2016, a pesar de haber sacado casi 2,5 millones de votos menos que su contrincante, Hillary Clinton, en ese momento. Así que es un voto que, como bien decías minutos antes de entrar a la llamada, depende de los estados claves. ¿Y por qué? Porque ya sabemos exactamente cómo van a votar 43 de los estados, porque las encuestas le dan una preferencia muy, muy amplia a uno o al otro. Y son en 7 estados en donde a lo largo de toda la campaña, no solamente esta semana, sino por toda la campaña, estos 7 estados han demostrado que están casi 50-50. El promedio de las encuestas, como mencionaste hace unos minutos, hoy le da al presidente Trump ventaja en 5 de los 7, pero en todos los casos está dentro del margen de error. Así que es muy posible que esta noche uno de los dos gane los 7 estados o esté la cosa 4-3, ¿no? Muy, muy reñido. Eso no lo vamos a saber, sino probablemente hasta después de las 9 de la noche, cuando yo considero vamos a tener que prestarle mucha atención a dos estados claves que empiezan a reportar los votos de una manera bastante rápida. En algunos estados se puede tardar hasta días en contabilizar los votos. ¿Por qué? Porque las leyes estatales, que varían de estado a estado, en algunos casos no permiten ni siquiera que los votos que lleguen por correo se abran hasta después de que se acaben las elecciones. En otros estados se puede contar al momento de llegar, no se puede reportar. En otros estados se cuenta el mismo día, en la mañana, hoy, en este momento. Pero hay dos estados claves, que son el estado de Georgia y de Carolina del Norte, en donde la contabilización de los votos es relativamente rápida. Entonces, cuando empiecen a dar resultados, que debe ser aproximadamente a las 9 de la noche, quizás un poco más tarde, y veamos que la cosa está 50-50, eso quiere decir que la probabilidad de que sepamos quién va a ser el próximo presidente esta noche es bastante baja. Si por el contrario, los resultados empiezan a demostrar que uno de los dos candidatos tiene una ventaja amplia esta noche, eso quiere decir que probablemente sí sepamos quién va a ser el próximo presidente. Excelente, Carlos. Y solamente una más de mi parte antes de darle paso a mis compañeros que quieren también hacerte algunas consultas. ¿Hay la posibilidad de que exista un empate 269-269, a pesar de que es inédito? ¿Sí existiría esa posibilidad? Sí, existe la posibilidad con una probabilidad bastante baja, pero si vemos el mapa electoral, hay un par de escenarios en los cuales da exactamente 269-269. Nunca ha pasado, pero sí ha pasado un par de veces en el 1800 y en el 1824,
en los cuales ningún candidato llegó a la mayoría. ¿Por qué? Porque había más de dos candidatos. Cuando hay dos candidatos, el único escenario en el cual ninguno llega a más de la mitad es que empaten. Pero cuando hay tres y cuatro candidatos, ahí sí puede haber un escenario en que ninguno llegue a la mitad, que fue lo que pasó en el 1800, en el 1824, y entonces la elección pasa automáticamente a la Cámara de Representantes para presidente y al Senado para vicepresidente. Si mal no recuerdo, fue Adams y Jefferson, podrá ser. En el 1800 fue Adams y Jefferson, y en el Correcto. 1828 fue el hijo de Adams, Que era John Quincy presidente Adams. versus vicepresidente, se enfrentaron y el vicepresidente le ganó al presidente. Así fue la Así es, porque en ese momento se votaba por presidente y por vicepresidente en la misma boleta, por lo cual era muy común que el que llegara de segundo se convirtiese en el vicepresidente. Y en ese momento tenías un presidente de un partido y un vicepresidente de otro partido. Muchísimas gracias, Carlos. Doy paso a Eduardo Mendoza en cabina, que tiene más inquietudes para ti. La verdad que qué gusto. Alberto Quintana, usted está en los Estados Unidos, por favor adelante, luego vamos nosotros. No tengo... No Gracias, tenemos, Eduardo. ahí Sí, está. ¿cómo está, Carlos? Un gusto. Y precisamente estamos situados acá en la Florida. Sería importante porque tenemos un gran auditorio en Ecuador y a lo largo de Latinoamérica que está siguiendo esta transmisión y que de alguna forma se preguntan qué se puede dar acá en el estado de la Florida, la naturaleza de este proceso electoral que ya lo hemos repetido, no solamente es una elección presidencial, es renovación también en lo que tiene que ver con el Congreso, la Cámara Baja, el Senado, pero acá en la Florida también hay temas que van a ser pues abordados a través de lo que denominamos en Latinoamérica las consultas populares, Carlos. Así es, mira, en el tema presidencial no va a haber gran sorpresa en la Florida. La Florida por muchos años, por décadas, era un estado clave porque de vez en cuando iba para el candidato demócrata, de vez en cuando para el candidato republicano, y era uno de los estados más importantes porque precisamente no se definía para un partido o para el otro. Hoy día el estado de la Florida es un estado republicano. Sabemos que va a ganar el presidente Trump por un margen muy, muy amplio, así que no va a haber ninguna sorpresa en la contienda para presidente. Creo que no va a haber ninguna sorpresa tampoco en la contienda para el Senado o para la Cámara Baja. Aquí no va a haber ningún tipo de sorpresa, considero yo. Lo que sí hay, muchas enmiendas a la Constitución estatal y muchas contiendas, obviamente, para alcaldes, para comisionados, contiendas locales que son muy, muy importantes y que no reciben mucha atención fuera del estado de la Florida. Es Carlos Díaz Rosillo, director de política, exdirector de políticas públicas de la Casa Blanca, un gran experto, una visión de la academia, del sector empresarial privado. Permítame ir hasta Guayaquil nuevamente porque es muy dinámico este diálogo a esta hora, Eduardo. Muy bien, solamente saludarlo, doctor, qué gusto de tenerlo acá, la verdad que es un honor para todos nosotros. Tenemos 39, 42 años, Javier y yo, en el ejercicio profesional y en el medio 40 ya también, pues, ¿no? Entonces que venga un señor como usted que tiene tanta capacidad y tanto conocimiento para los ecuatorianos y Latinoamérica es muy importante. Yo le voy a hacer una pregunta breve, pero que enfrasca en sí la pregunta de mucha gente y tiene que ver con eso que dijo usted en antes respecto al voto anticipado o al voto por correo. Me dijo de algunos estados, es decir, pregunto, y esta es la pregunta, ¿hay algunos estados que pueden ya comenzar a contabilizar el voto anticipado, el voto por correo? ¿Todos Sí. o hay otros que no? Por favor, para dejarlo claro. Ambas. Mira, la ley electoral en Estados Unidos es ley estatal. Cada estado decide cómo se vota, a qué hora se vota, si se vota por una papeleta física o si se vota por un sistema electrónico. Deciden si se puede votar por correo o no. Si se vota por correo, es hasta cuándo tienes para mandar tu voto, hasta cuándo tienes para recibirlo. En algunos estados puedes mandarlo, puede estar sellado en el correo hasta el día de hoy y hay días para recibirlos. En otros tiene que ser recibido el día de hoy. En algunos puedes empezar a contarlos a medida que van llegando, pero no puedes anunciarlos. En otros puedes contarlo a partir del día de las elecciones en la mañana, es decir, a partir de hoy. En otros no puedes ni siquiera abrir el sobre y empezar a contarlos hasta que se cierren las casillas electorales
físicas. Entonces, cada estado tiene una ley diferente que le permite abrir, votar, contar de la manera que el estado decida. En otras palabras, ¿a qué horas para que la gente... Porque hay mucha expectativa en el mundo. Mire que hasta lo de Israel se paró, o sea, todo el mundo está expectante de la elección por lo que significa Estados Unidos para el mundo. ¿A qué horas podemos tener resultados? No los preliminares, sino ya algo definitivo. ¿A qué horas podríamos, o no será hoy, doctor Díaz-Balart? Eso es imposible saberlo hasta que empecemos a ver cómo van a llegar los resultados. Si a tempranas horas de la noche, cuando empiecen a llegar los resultados, vemos que un candidato u otro está ganando por un margen muy amplio, probablemente vamos a saber esta noche. Si por el contrario, cuando empiezan a llegar los resultados, está la cosa muy, muy cerrada, pueden ser días, 3, 4, 5 días, hasta que sepamos el resultado. O sea, eso con un empate técnico va a tener a todo el mundo en vilo, no solo Estados Unidos. Qué interesante lo que dice doctor Díaz. Sí, porque si por ejemplo, hay algunos estados que se tardan mucho en contar, otros que se tardan muy poco. La Florida, por ejemplo, es el estado que cuenta más rápido de todos. A las 8 de la noche vamos a saber quién ganó la Florida con más del 90% de los votos. Pero hay estados que tardan más. Y si en esos estados que tarden más, porque por ejemplo, la ley les prohíbe abrir los votos por correo hasta que cierran las casillas electorales, si en esos estados cuando empiezan a reportar el voto de hoy, el voto físico, vemos que está 50-50, eso quiere decir que esos votos por correo van a tomar mucho peso y hasta que no los contemos no vamos a saber el resultado. Ahora, también sabemos que hay una tendencia histórica que sugiere que los republicanos tienden a votar más el día de las elecciones y los demócratas tienden a votar más por correo. Okay. Por lo cual no es inusual que un candidato republicano le vaya muy bien el día de las elecciones cuando los votos empiecen a ser contabilizados de inmediato y a medida que se empiecen a abrir los votos de correo, la cosa se va emparejando, ¿no? Se va acercando. Así que eso también es una posibilidad. Hay muchos expertos en estadística que más o menos empiezan a proyectar basado en cómo van entrando los resultados a medida que se van reportando y cómo proyectan que quizás cambie la cosa cuando se abre el voto por correo, por lo cual es muy difícil saber cuándo se va a saber quién va a ganar la presidencia hasta que empiecen a llegar esos votos físicos esta noche. Considero yo a partir de las 9 de la noche en por lo menos 2 de los estados claves que sabemos que contabilizan los votos de manera bastante rápida. Es proyección, nada más. Entonces, doctor Díaz. Es solamente una proyección. Doctor. Y eso, y para complicarlo todo, eso, aun cuando sepamos quién probablemente gane el voto popular en cada uno de los estados, en realidad se vota por el presidente no hoy, se vota en diciembre, cuando los 538 electores van a votar. En este caso va a ser el 14 de diciembre. El 14 de diciembre es cuando en realidad se vota por presidente. Carlos, le saluda Ramiro Cepeda. Esta elección, este sistema de elección que es indirecta en Estados Unidos y como usted lo anticipó es única, ¿ha sucedido alguna vez que los votos electorales decididos por los votos personales, individuales que se dan en las urnas, estos delegados cambian su voto el 14 de diciembre? Sí. Muchas veces, más de 50 veces de hecho, ha sucedido mucho. La más reciente fue uno de los votantes de Hillary Clinton en el año 16 que votó por otro candidato. Eso se da con mucha frecuencia. Lo que nunca ha sucedido es que ese cambio de voto de un individuo, de dos individuos, cambie el resultado de las elecciones. Si un candidato necesita 270 para ganar y recibe 300 y uno o dos cambian su opinión, no importa, no cambia el resultado. Pero si tenemos una situación en la cual el candidato ganador saca 270 y el perdedor saca 268, una sola persona puede cambiar su voto y hay un empate. 2 personas cambian el voto y cambia el resultado. Entonces sí, ha pasado muchas veces. Usualmente lo hacen en señal de protesta para decir que el sistema hay que cambiarlo y por eso cambian su voto como en forma de protesta, pero nunca ha pasado de tal manera que cambie el resultado de las elecciones. Perfecto, clarísimo. Don Carlos, y otra pregunta. Hay muchos estados que están apretados en votos ciudadanos para elegir a los delegados. ¿Puede suceder que en estos estados
se defina, digamos que por el señor Donald Trump, y lleve una cantidad de votos electorales ya a conseguir. Me explico mejor, que los votos individuales sean estrechos en los estados, pero al conseguir los votos a indirectos, le permita ya tener una diferencia holgada que pase con toda claridad los 270 votos, digamos que llega a 300, que no demostraría lo apretada de la elección en los estados. Esto es una suerte de dicotomía. Sí, así es. Y usualmente sucede eso. Uno de los efectos del colegio electoral es que amplifica el margen de victoria. Es muy común que el voto popular sea muy reñido, pero que el voto electoral no, que sea muy amplio. Te doy un ejemplo. El más reciente fue el presidente Reagan en el 1984. Ganó 49 de 50 estados, más de 520 votos electorales. Ganó 49 de 50 estados. Es decir, arrasó total y absolutamente en el colegio electoral, no quedó la menor duda. Más sin embargo, el voto popular, si bien fue amplio, no fue tan amplio. Un ejemplo más reciente, no a ese nivel, pero el presidente Trump pierde el voto popular en el 2016 por casi 2,5 millones de votos, más sin embargo gana el voto del colegio electoral por un margen muy amplio, consiguió más de 300 votos electorales. Así que uno de los efectos del voto electoral es amplificar el margen de victoria, lo cual le da una percepción de legitimidad mucho más amplia que no puedes conseguir con el voto popular, porque usualmente las elecciones son muy reñidas. Clarísimo, Carlos. Le paso a Javier Segarra, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Esta situación de las elecciones en Estados Unidos, yo quiero llevarlo más bien a la parte económica del país como tal. Hay gente que sufre económicamente, hay gente que está desesperada económicamente. Entonces, esa tendencia, o hacia Trump o hacia Kamala, ¿para dónde va el camino? Mira, ese es el tema principal en el que el presidente Trump tiene una ventaja. Ha demostrado una gran ventaja en dos temas, en la economía y en el tema de migración. El tema de economía es su punto más fuerte. La administración lleva diciendo ya mucho tiempo que las cosas están bien, que la inflación ha bajado, que el desempleo ha bajado. Y sí, la inflación ha bajado, el desempleo ha bajado, pero la gente no lo siente. La gente siente que la economía no va por el buen camino. Porque si la inflación estaba en el 9% y ahora está por debajo del 3%, que es cierto, eso no quiere decir que los precios vayan bajando. Claro. Eso quiere decir que los precios siguen subiendo, pero menos rápidos que antes, ¿no? Entonces la inflación continúa, sigue habiendo inflación. Cuando la gente va a comprar en el supermercado los productos básicos, cuando va a poner gasolina, cuando tiene que pagar lo que tiene que pagar, los precios siguen aumentando. Y la señora Harris tiene una tarea bastante complicada, que es decir, que si ella llega a la Casa Blanca, las cosas van a estar mejor. Pero la pregunta que se hacen muchos votantes es, bueno, ella ya está en la Casa Blanca, ella es la vicepresidenta en funciones, Claro. lleva 4 años trabajando en la Casa Blanca, entonces ¿por qué hay que esperar a que ella gane para que las cosas estén mejor? ¿Por qué no están mejor ahora? ¿Por qué la gente no siente que hay una mejoría económica? Entonces es una campaña complicada para ella, porque tiene que ser la candidata del cambio, porque la gente quiere cambio, a la vez que tiene que ser la candidata de la continuidad, porque está en el gobierno. Y es algo muy complicado para ella porque no puede ser una cosa y la otra. Y lo que hemos visto es que ha cambiado sus posturas con bastante frecuencia para tratar de adaptarse a esta realidad de una campaña que es a la vez una campaña de continuidad y una campaña de cambio, y la tiene bastante complicada, sobre todo en este tema de la economía, donde los votantes, si nos dejamos llevar por las encuestas, que sé que son imperfectas, pero han sido consistentes, en las que el pueblo americano dice que el país va por el camino equivocado. Dos terceras partes del país dice que, de los encuestados, consistentemente dicen que el país va por el camino equivocado, y por lo tanto quieren un cambio. Y ahí es una gran ventaja para el presidente Trump. ¿Y el tema de la migración? El tema de la migración se presenta como el segundo tema más importante. Un tema que creo que es importante destacar, usualmente no es el tema más importante, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, es el séptimo, el octavo, el noveno. No es un tema que usualmente es particularmente importante para el votante americano. En esta elección lo es. Vemos que los encuestados dicen
de una manera constante ya por meses que la migración es un tema muy, muy importante. Está en el número 2 en este momento, porque ven que en la frontera sur de Estados Unidos hay una verdadera crisis, una especie de invasión de gente que entra cuando le da la gana, con pocas consecuencias. La administración Trump puso una serie de medidas para tratar de frenar la migración ilegal y esta administración ha eliminó todas esas medidas, cambió la manera en que se implementa la ley, hubo una entrada masiva de migrantes ilegales y ahora recientemente, hace unos meses, por obviamente razones políticas, cambiaron la política migratoria y regresaron a varias de las restricciones que puso el presidente Trump y obviamente han bajado los flujos migratorios. Así que la gente, sobre todo la gente en la frontera, incluso los latinos en la frontera, se sienten que el sistema no está funcionando y que hay que tener un cambio para poder asegurarnos de que la frontera esté vigilada y que solamente entren los que tienen que entrar, ¿no? Los que vienen con permisos legales. Carlos, le voy a dar el paso a Guido Chiriboga, que es nuestro analista internacional, aquí como panelista también invitado. Adelante, Guido, buenos días. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos, invitado de lujo aquí en I99. Qué gusto verte por esta vía a los tiempos, Carlos. Una aclaración para que nos hagas, por favor, y una pregunta para tu criterio. En cuanto a la aclaración, indicaste que la Florida sería un estado de conteo rápido, pero todos recordamos que justamente la Florida fue la que hizo demorar en semanas y meses la elección de George W. Bush contra Al Gore. Bien dicho. Cuando, with the hanging chats, ¿no? Cuando miraban en la perforación de las tarjetas y para tomar una aclaración. ¿Ha habido un cambio regulatorio, operativo, que Sí. se espere que esta vez sea más rápido? Y esa es la parte, digamos, de aclaración operativa. Y una pregunta que nos hemos hecho aquí en panel al aire antes también. El efecto del comediante, mal habido comediante de la reunión en Madison Square Garden que tuvo el presidente Trump, hizo un comentario fuera de lugar a todas luces, que no representa pues al presidente Trump, pero nunca salió el candidato Trump a desmarcarse pública y claramente de dicho comentario. Teniendo Pensilvania tantos latinos y ni se diga pues Nevada y Arizona y los tres estados bisagra, cómo así la campaña o la persona del candidato presidente no se desmarcó de un comentario mal habido de un tercero que no refleja pues de ninguna manera la postura y la política del Partido Republicano. Claro que sí. Empiezo con la primera pregunta. Sí, a raíz de el desastre en el conteo de votos en la elección del año 2000, se cambió la ley en la Florida y se agilizó el proceso de contabilizar los votos. Es por eso que hoy es el estado en donde los votos se contabilizan de manera más rápida, precisamente por ese desastre que se tardó varias semanas en poder contar cuántos votos se emitieron y por quién se emitieron en la elección del 2000. Así que eso responde directamente a esa situación histórica que generó un cambio de ley para la contabilización de los votos. En cuanto a la segunda pregunta, mira, me alegro que hayas dicho que fue un comediante, porque muchos medios de prensa, incluso aquí en Estados Unidos, siguen hablando de los comentarios que hizo el presidente Trump. El presidente Trump no hizo ningún comentario, ni siquiera estaba en el escenario cuando este comediante hizo estos comentarios total y absolutamente inapropiados. Así que me alegro que hayas aclarado que no fue el presidente Trump, sino un comediante que se pasó de chistoso, y de chistoso no tuvo absolutamente nada, obviamente. La campaña y el presidente sí se distanciaron de los comentarios. Quizás no se distanciaron con la fuerza que te hubiera gustado, pero inmediatamente sacaron un comunicado diciendo que no reflejaban el sentimiento, el pensar ni de la campaña ni del presidente. Y lo interesante es que al presidente Trump ya lo conoce todo el mundo. Lleva ya 9 años en campaña, desde que lanzó su candidatura, poco más de 9 años, y ya el votante trumpista sabe exactamente que va a votar por el presidente Trump, y el votante antitrumpista sabe que va a votar en contra del presidente Trump. Queda un grupo muy, pero muy, muy pequeño de votantes que están indecisos. Ese es un grupo, yo calculo, quizás 1 o 2% de la población que todavía quizás no sabe por quién va a votar.
Y yo creo que ahí sí puede haber un impacto, pero no lo creo que va a haber, porque si bien fueron unos comentarios inapropiados, unos comentarios inaceptables, no hay manera diferente de decirlo, no son comentarios que reflejen el sentido de la campaña, número uno, y tampoco son los comentarios que le afecta al norteamericano de calle, que le importa el tema de la economía, de la inflación, del desempleo, que le importa el tema de inmigración, que le importa el tema de salud, de educación, con tantos otros temas. Yo creo que la probabilidad de que este comentario en un rally político de un candidato a presidente, yo creo que va a tener una incidencia bastante pequeña en el resultado en general. Claro, si esta noche vemos, o a los 3 o 4 días vemos, que la campaña se decidió por una cantidad mínima de votos, y las encuestas dicen que ese fue el comentario que hizo la diferencia. Bueno, ahí veremos que no fue así el caso. Pero yo creo que esto no va a tener gran impacto en las elecciones porque la gente está votando por los temas que le interesa más, que son la economía, que es la migración, los temas que ya comenté. Muy bien, agradecerle, no sé si Mauricio tiene alguna novedad más. Está Jaime en línea, pero ya lo hemos está Jaime en plataforma. Mauricio, Carlos, usted tendría la gentileza de aceptarnos una pregunta más de un compañero que está en la sala de redacción. Sí, con mucho gusto. Jaime Velázquez, entonces, por favor, adelante. Carlos, bienvenido, un placer tenerte por acá y la verdad es que escuchando muy atento al tema. Lo que te iba a preguntar era que justamente en estas elecciones, más allá de que no son las finales, sino que hasta diciembre, es el sentimiento norteamericano, el sentimiento de patriota norteamericano. Se siente en las calles, pero eso no siempre refleja lo que los delegados voten en un momento dado. Es decir, puede ser que se cambie. ¿Qué pasaría donde empatan y resulta que o Donald Trump gana con una mayoría mínima, van a la elección verídica y resulta que pierde? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Bueno, mira, si ninguno llega a la mitad, si ninguno llega a los 270 votos, la elección a presidente va a la Cámara de Representantes, como dije, ha pasado 2 veces, y la elección a vicepresidentes va al Senado. En el Senado cada senador tiene un voto obviamente va a ganar el candidato que tenga más votos, que va a ser probablemente el candidato del partido que esté en control del Senado. Lo vamos a saber esta noche. Es el Senado nuevo, el que se elige hoy. Se espera que los republicanos tomen control del Senado. Así que en la elección para vicepresidente, si las elecciones para el Senado van como deberían de ir, ahí la probabilidad es bastante alta de que el vicepresidente sea J.D. Vance. En la Cámara de Representantes... Carlos, perdón que te interrumpa, no, eso sí está claro. Lo que decía es qué pasa si es que en un momento dado llega a 270 Donald Trump, pero digamos que Kamala se queda casi que ahí, ¿no? Y van a la elección de la Cámara y de los Senados. ¿Qué sucede si es que se da la vuelta al resultado? Es decir, ¿qué pasaría en Estados Unidos donde el voto popular no es respetado, más allá que ya sucedió, pero en esta ocasión que es mínimo? ¿No podría darse algún estallido social del tema? Pudiera, mira, ahí yo creo que hay que creer mucho en la institucionalidad de Estados Unidos. Eso va a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes va a elegir por estado, hay más estados republicanos, elegirían a Donald Trump. Si en el caso se dé de que el presidente Trump gane por 270, o Harris gane por 270, y un elector o dos electores cambian su voto y cambian el resultado de 160 millones de votantes, yo creo que sí. Ahí la probabilidad de que haya estallido social es bastante alta, porque estamos hablando de uno o dos individuos que, porque quieren, cambian la voluntad del pueblo norteamericano, de más de 160 millones de votos. Ahí yo creo que sí van a haber protestas, va a haber estallido social de ambas partes, ¿no? No creo que podamos decirlo de otra manera. Eso nunca ha sucedido en Estados Unidos, como dije antes, porque nunca se ha cambiado el resultado de las elecciones, porque uno o dos individuos, porque quieren, voten de manera incorrecta. Incorrecta quiere decir de manera diferente de lo que la gente pensaba que iban a votar. Entonces, nunca se ha dado, espero que no se dé, espero que el que gane las elecciones gane por un amplio margen. En ningún momento en la elección del 16 o del 20 al presidente Trump le ha ido mejor en cuanto al voto popular, pero sabemos que el voto popular no cuenta. Y entonces espero que el que gane por un amplio margen en el voto electoral, que es el que sí cuenta. Clarísimo, Ricardo. Le doy paso a Eduardo. Adelante, Mauricio Salem, por favor, para la despedida con Carlos, por favor. Eduardo, Carlos, muchísimas gracias por esta deferencia, este paréntesis que has hecho en tu apretada agenda el día de hoy.
Y bueno, nada más pedirle a Dios que ilumine al pueblo norteamericano. Hoy no queremos solo un presidente de un estado, queremos un líder mundial. Y eso es lo que va a elegir Estados Unidos el día de hoy, ya que requerimos ese orden para el mundo que creo que ha faltado en los últimos años. Un abrazo fuerte, Carlos, y solamente te dejamos con la despedida para todo el Ecuador que te está escuchando a través de Radio I-99 y televisión. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos, muy amable. Vamos, Carla Escobar ahora tiene otro entrevistado. Sí. No entrevistó, por favor, también que está allá en